Hola, ¿qué tal? En este video les hablaré acerca de algunos puntos generales de la audiencia de control de legalidad de la detención. Esta audiencia tiene como finalidad principal presentar a la persona detenida ante el juez de control para que el Ministerio Público justifique las razones de su detención. Asimismo, el juez de control deberá verificar que la detención se haya llevado a cabo ajustada a derecho. Ahora bien, esta audiencia tiene lugar en la primera etapa del proceso penal ordinario. Como sabemos, el proceso penal cuenta con tres etapas: etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Pero esta audiencia no se lleva a cabo en todos los casos. Para saber en qué caso se debe de llevar a cabo, debemos de revisar las formas de conducción de una persona al proceso. Estas formas se encuentran previstas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 141 prevé tres formas. El primero de ellos es la citación, que es la forma más fácil de acudir a una audiencia. El segundo es la orden de comparecencia, donde se auxilia de la fuerza pública para llevar a una persona a esa audiencia. Y el tercero de ellos es la orden de aprehensión. Por su parte, el artículo 146 prevé la figura jurídica de la flagrancia y el artículo 150 los supuestos de caso urgente. De forma oficiosa, siempre que se lleve a cabo una detención con flagrancia o caso urgente, habrá lugar a una audiencia de control de detención. Actualmente en el país existe un debate en el que se está justificando si se debe llevar a cabo control de detención para la ejecución de una orden de aprehensión. Existe una contradicción de tesis, la 444 del 2019, la cual tiene dos tesis, una a favor y otra en contra. La primera de ellas nos habla acerca de que para que se emita una orden de aprehensión, primeramente un juez de control ya verificó todos los requisitos de legalidad. Por lo tanto, sería un poco absurdo volver a llevar ante ese juez para que este mismo justifique ante sí los requisitos que ya se plantearon anteriormente. La segunda de ellas va más encaminada en cuanto a la ejecución de esa orden, y esto en aras de prevenir detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos. Ambas tesis les voy a dejar los números de registro para que abunden un poco más en ellas. Ahora bien, ahora que ya sabemos que existe la posibilidad de llevar a cabo un control de detención en cuanto a una orden de aprehensión, esos son los tres momentos en los cuales se puede llevar a cabo esta audiencia. Algo que se pregunta mucho la gente es qué es lo que se puede debatir en la audiencia de control de detención. El artículo 308 del Código Nacional nos da una pauta de puntos que se pueden debatir en esta audiencia, pero estos puntos no son limitativos. Ahora bien, lo primero que podemos debatir en esta audiencia es en cuanto a la existencia de un hecho con apariencia de delito. Esto no lo debemos de confundir con el artículo 316, que nos habla de la vinculación a proceso, donde hablamos de un hecho que la ley señala como delito. Sabemos que la vinculación a proceso maneja un estándar probatorio muy bajo, en el cual las cosas que se deben de probar ahí deben de ser bajo un estándar de prueba bajo. Sin embargo, aquí en la audiencia de control de la detención, el estándar de prueba es todavía más bajo, al hablar de un hecho solamente con apariencia de delito. Esto en razón de que no debemos de exigir a las personas que realizan una detención que sean conocedoras de derecho. Ahora bien, otra cosa que podemos debatir en esta audiencia es el supuesto bajo el cual se está deteniendo la persona. Como sabemos, existen los supuestos de flagrancia que están en el artículo 146 y los supuestos de caso urgente que están en el 150. Estos supuestos dan para hablar de ellos en otro video porque son muy específicos. Otra cosa que se puede debatir en esta audiencia es precisamente la puesta a disposición que realiza el agente aprensor hacia el agente del Ministerio Público. Como sabemos, esta puesta a disposición debe llevarse a cabo sin demora. Sin embargo, el término sin demora no debemos acotarlo a una temporalidad específica. Existen ya algunas tesis, incluso me parece de jurisprudencias, que hablan acerca de qué significa este término. El término sin demora simplemente significa que todo el tiempo que lleva a cabo el agente aprensor en cuanto realizó la detención a la puesta a disposición del agente del Ministerio Público debe justificar por qué se tardó. No debemos de decir que este término sea de 5, 10, 15 minutos, sino que el término se debe de justificar. En caso de estar debidamente injustificado, pues habrá lugar a una detención ilegal. Ahora bien, otra cosa que podemos debatir en esta audiencia es en cuanto a la retención que realiza el agente del Ministerio Público. Sabemos que una vez que se le pone a disposición al agente del Ministerio Público al detenido, él cuenta con hasta 48 horas o 96 horas en casos de delincuencia organizada para poner a disposición a su vez al detenido hacia el juez de control y dar inicio a la audiencia. En este plazo, el agente del Ministerio Público
tiene que hacer diferentes diligencias, tales como recabar datos de prueba, calificar de ilegal o de ilegal la detención y a su vez pues poner a disposición a este detenido. Ahora bien, otra cuestión aquí que se puede debatir también es en cuanto al respeto de los derechos fundamentales. Sabemos que el artículo 97 del Código Nacional faculta para que en cualquier etapa del proceso se pueda solicitar la nulidad sobre cualquier acto. Así que esta audiencia es muy importante que se solicite alguna nulidad, porque de ello podría depender que un asunto se termine en esta misma audiencia. Otra cosa muy interesante acerca de esta audiencia es precisamente también los efectos que tiene. El efecto que tiene que sea legal o que sea ilegal. Si la detención se califica de legal, esto significa que el agente del Ministerio Público deberá proceder conforme al artículo 309 del Código Nacional, que sería formular la imputación, para posteriormente seguir con la audiencia inicial. Ahora bien, si se califica de ilegal, los efectos que tendrá serán dos. El primero de ellos será la libertad inmediata. Y esta libertad deberá ser en dos aspectos. El primero de ellos formal y el segundo material. El criterio de la libertad material significa que en ese mismo momento se le debe poner a libertad al detenido. En algunos casos esta libertad se realiza previamente revisando algunos aspectos administrativos, como que esa persona esté únicamente detenida por ese delito o por ese hecho y que no tenga alguna otra orden de aprehensión. Sin embargo, en algunos casos a esta persona se le lleva al cerezo para después ser puesta en libertad, cuestiones que no deben de ocurrir. Ahora bien, el otro efecto también, y esto es muy importante, es que si se decreta ilegal la detención, todo lo que ha sido obtenido posteriormente a esa detención deberá ser ilícito, por lo tanto nulo, y esto hará que no se pueda convalidar delante del proceso, lo que hace que un asunto pueda terminar en esa misma audiencia. Otra cuestión muy importante en esta audiencia también es para la defensa. La defensa en esta audiencia puede ofrecer y desahogar medios de prueba. Esto para ayudar a debatir de mejor manera algunos de los puntos anteriores que comenté. Es muy importante también en esta audiencia el recurso. Si nosotros vemos los artículos de apelación, nos vamos a dar cuenta de que no existe ningún supuesto para nosotros recurrir el control de la detención. De esa manera es que también si revisamos la revocación, pues nos vamos a dar cuenta de que esta audiencia no es un acuerdo de mero trámite, por lo tanto tampoco podremos recurrirlo con el recurso de revocación. Ahora bien, actualmente ya existen criterios firmes de la primera sala donde nos dice que efectivamente podemos acudir al amparo. Anteriormente no se podía realizar esto porque había un criterio que decía que la audiencia de control de legalidad de la detención, al recurrirse en el amparo, había un cambio de situación jurídica por la vinculación a proceso, y de esa manera se actualizaba un cambio de situación jurídica que es precisamente una improcedencia para el juicio de amparo. Actualmente existen ya dos tesis que nos facultan el poder ir al amparo sin que se nos deseche de esta manera, y esos números de registro se los voy a dejar aquí en el video para que los revisen y que no les quede ninguna duda. Esto en razón de que precisamente la primera sala realizó un estudio en el que nos dice que la audiencia de control de legalidad y la de vinculación a proceso tienen litis muy distintas. En una de ellas se revisa la legalidad de los actos y la otra tiene como finalidad pues precisamente seguir o no con el proceso, y que en base al principio de continuidad en ninguna etapa posterior del proceso podríamos volver a discutir de estos puntos. Por lo tanto, se podría acudir al amparo para precisar la detención ilegal o legal de esta audiencia. Esos son algunos puntos generales de esta audiencia. Si tienen alguna duda pueden contactarse conmigo.